esta noche quiero presentar de una manera muy especial a la pareja de conferencistas que van a compartir a lo largo de esta noche y de mañana, no solamente la impartición del conocimiento, sino también lo que ellos tienen en el corazón para poder entregarnos como herramientas de vida y como una ayuda especial en este tiempo de crisis. Están con nosotros Esteban Galvez Barja y Lisette Salazar de Galvez. Ambos son miembros fundadores de Action Center Bolivia. Casados hace 20 años, papás de 3 lindos hijos. Miembros del Ministerio Internacional El Mundo Necesita un Padre. Facilitadores del movimiento internacional Ready, Set, Go. Miembros fundadores de Action Center Bolivia. Esteban tiene formación en ingeniería comercial y 20 años de experiencia en la banca. Lisette tiene formación académica en turismo y experiencia en educación. Ambos con un propósito de vida de servir para influenciar de manera positiva en la vida de los demás, construir una familia basada en los principios de Dios y dejar un legado de vida a los hijos de sus hijos. Queridos Esteban y Lisette, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos. El público los espera. Buenas noches, Marité. Buenas noches a todos y bienvenidos. Muy buenas noches a todos y muchas gracias, Marité. Realmente es un privilegio en este momento el poder estar acá junto a todos ustedes para poder revisar y poder conversar sobre un tema demasiado importante que es para todos nosotros, que es la paternidad y el propósito. Paternidad que debe ser cumplida por cada uno de nosotros que somos padres de familia, y los que aún no son, estoy seguro que van a tener la bendición y la oportunidad de poder aplicarla en la vida de sus futuros hijos. Hoy día me toca iniciar este ciclo de conferencias que tenemos preparado para todos ustedes, que vamos a ir llevando a cabo en los próximos meses. Muy bien. Les decía que hoy día me toca iniciar este ciclo de conferencias hablando de paternidad y el propósito de la paternidad. Permítame un minutito, por favor. Y el propósito de la paternidad dentro del ciclo de conferencias que vamos a estar en los próximos meses tocando temas tan importantes para la familia, para bendecir la vida de nuestros hijos y para corregir algunas acciones o algunas heridas que nosotros como padres tal vez tenemos. Quiero agradecer nuevamente a Action Center Bolivia por la oportunidad que me brinda de poder estar frente a ustedes compartiendo este tema tan importante para nuestras familias. Y asimismo, agradecer al Ministerio Internacional El Mundo Necesita un Padre, del cual vamos a hacer uso de este material para poder tocarlo acá entre nosotros. El objetivo de estas 2 sesiones que vamos a tener de conferencia, hoy y mañana, el objetivo es el restaurar la paternidad para dar lugar a una nueva vida y relaciones fuertes entre padres e hijos desde una perspectiva integral. Como les dije, lo que queremos es identificar ciertas áreas de nuestras vidas para poder corregirlas, de manera que demos inicio a una nueva etapa en nuestras vidas que generen relaciones fuertes entre nosotros con nuestros hijos, pero viéndolos desde una perspectiva totalmente integral. Los puntos que vamos a tocar esta noche es un mundo sin padre y su impacto que este causa en nosotros y al mismo tiempo en la sociedad en la cual nosotros nos desenvolvemos. La herida paterna revelada, herida paterna que debe ser revelada y también tiene que ser sanada. Y ese es el camino o es el principio para iniciar la restauración del daño. Son 3 puntos que hoy día vamos a conversar, vamos a comentar y vamos a compartir entre nosotros para poder dar inicio a este ciclo de conferencias y a este tema que es la paternidad. Vamos a definir lo que es la palabra paternidad. En términos lingüísticos, la paternidad representa la condición de padre para el hombre, así como la maternidad representa la condición de madre para la mujer.
Es importante resaltar que la paternidad va más allá de un aspecto biológico, ya que el vínculo filial puede nacer de una adopción, por ejemplo, transformando al hombre en padre de ese niño, aunque éste no lo sea biológicamente. Reconocer la paternidad de un ser implica responsabilizarse por este niño o niña, sea de manera económica o emocional. Esa es la definición de paternidad que podemos conocer nosotros en este momento. Pero también es importante que nosotros podamos tener un modelo de padre, un modelo en cual nosotros podamos guiarnos para aplicar de manera correcta la paternidad en la vida de nuestros hijos. Ese modelo de padre para cada uno de nosotros y el mejor modelo de padre que podemos tomar como referencia para nuestras vidas es nuestro Dios. Es nuestro Dios, Dios Padre. Un día envió a su Hijo a este mundo y en las diferentes situaciones que nuestro Señor Jesucristo realizó mientras estuvo acá en la tierra, en diferentes ocasiones Dios Padre se dirigió a él. Esto cada uno de nosotros puede revisar en la Biblia, en Mateo 17:5, cómo Dios Padre se dirigió a Jesucristo. La palabra dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Les decía que necesitamos tener un modelo de padre, un modelo a quien seguir. Y en este caso vamos a elegir al mejor modelo que tenemos, que es nuestro Dios. Cuando Dios Padre menciona la palabra, este es mi Hijo, está cumpliendo uno de los roles principales que tenemos como padre para ejercer en la vida de nuestros hijos. Al decir, este es mi Hijo, está transmitiendo la identidad, está confirmando quién es Jesucristo, está confirmando de dónde viene Jesucristo. Una responsabilidad principal como padre es el transmitir identidad a nuestros hijos. Cuando Dios Padre menciona la palabra amado, está dándole seguridad, pero una seguridad emocional. Una seguridad de que sí se siente con toda la cobertura de Dios Padre. Yo pregunto, ¿nosotros podemos dar seguridad emocional a alguien a quien no amemos? Creo que es un poco complicado esa parte. La seguridad emocional se la brindamos a los seres que nosotros tenemos a nuestro lado, a los seres a los cuales nosotros amamos. Cuando Dios dice, en quien tengo complacencia, está cubriendo la otra parte importante, uno de los puntos importantes de la responsabilidad como padre, que es la afirmación. En quien tengo complacencia. Todo lo que Él está haciendo está conforme a mi voluntad. Todo lo que Él está haciendo y lo que ya hizo está correcto. Está dando afirmación. Y cuando dice a él oíd, está transmitiendo autoridad. Autoridad moral. Cuando dice a él oíd, está asegurando y está dando la certeza de lo que Jesús puede decir en ese tiempo es correcto, de que sí es válido y de que tiene la suficiente autoridad moral para poder dirigirse a las personas que en ese momento lo están escuchando. Nuestro modelo de padre a seguir es nuestro Dios. En este versículo podemos ver que las 4 áreas están cubiertas, transmitiendo identidad, transmitiendo seguridad, afirmando la vida de su hijo y dándole la autoridad para poder ejercer el ministerio y el propósito que él vino a cumplir a este mundo. Ahora, yo quisiera que todos viajemos un poco y salgamos de nuestra silla, nuestros escritorios, de nuestro living, donde estemos sentados en este momento. Y nos imaginemos que si tuviésemos la oportunidad de poder viajar y trasladarnos de un lugar a otro, y tuviésemos
la oportunidad de conversar con personas de otros países en este momento. Y lanzamos la pregunta, ¿qué de común tenemos en este momento cada uno de los países? Estoy seguro que algunos problemas se van a repetir. ¿Qué problemas en común? ¿Qué inconvenientes estamos atravesando? ¿Cuáles son las situaciones críticas que estamos viviendo? Sea que preguntemos en Brasil, sea que preguntemos en Argentina o en otro país de Latinoamérica, hay problemas que se van a repetir. Por ejemplo, la corrupción. Muchos dirían, la corrupción es un tema que estamos viviendo hoy en día y eso es aplicable a los diferentes estratos sociales, a los diferentes entornos en los que las personas nos estamos desarrollando. Y a diferente nivel que ejerce la corrupción en la vida de cada persona. Personas que tienen un trabajo normal, secular, también están dentro de este mal que se llama corrupción. Personas que en este momento están en poder de autoridad, también se ven afectados por este inconveniente global que es la corrupción. Si preguntamos, ¿qué otro problema en común existe? Muchos dirán la educación, y eso no es ajeno a nosotros en este momento y a los diferentes países. La educación es algo que creo que cada autoridad, cuando ejerce ese rol, se enfoca para brindar la mejor alternativa para los niños y niñas, para ver las mejores estrategias de cómo pueden difundir la educación hacia ellos, para que los niños puedan tener acceso a una educación libre, para que puedan contar con los diferentes materiales que puedan darle ciertas herramientas para que ellos puedan adquirir conocimiento, para que puedan adquirir las herramientas que más adelante les va a ayudar en su desarrollo profesional. Pero eso también se convierte en un problema global porque es algo que afecta a todos ya a diferentes países. Otra situación que podríamos mencionar es la falta de valores que hoy día podemos ver. Hace unos años atrás podríamos decir que el respeto era un valor fundamental en la vida del ser humano. Hoy en día, esa palabra respeto muchas veces no tiene el peso suficiente. Hoy en día podemos ver a los padres que tienen cierto temor de las actitudes de sus hijos y no pueden ejercer una autoridad correcta. La falta de valores en nuestra sociedad es algo que nos viene también agobiando hoy en día. Pero hay un tema, o hay otro problema que también se repite en los diferentes países, y esto es a nivel global. Ese problema es la ausencia de padres. Es un problema que muy pocos lo nombran. Como dije, estamos enfocados a ver temas de corrupción, temas de educación, temas de valores, temas de familia y otros aspectos más. Pero este problema, que es la ausencia de padres, muy poco se nombra. Pero es algo que realmente nos está afectando. Esa ausencia de padres, y en este momento me voy a referir a todos nosotros los varones, está generando varones, hombres, que estamos afectando de manera negativa a nuestra sociedad, convirtiéndonos en responsables de la mayor parte de trastornos sociales. La falta de un referente, la falta de una imagen a quien podamos seguir, está generando que nosotros seamos los responsables de gran parte de los trastornos sociales que vivimos. Entre ellos, y como dije, esto va enfocado directamente a la responsabilidad del hombre. Algunos datos estadísticos mencionan que el 67% de delitos denunciados a la Fiscalía corresponden a delitos agravados.
67% de delitos denunciados a la Fiscalía corresponden a delitos agravados. Este porcentaje de entera responsabilidad de nosotros los hombres. Otro dato a considerar: de enero a junio de 2019 se reportaron 1.162 casos de violaciones. De enero a junio de la gestión pasada 2019 se reportaron 1.162 casos de violaciones. Un dato interesante que puedo compartir con ustedes: El Deber sacó a fines del mes de mayo unos datos que durante la pandemia 994 casos de violencia familiar fueron reportados acá en Santa Cruz. 994 casos de violencia familiar reportados acá en la ciudad de Santa Cruz en un lapso de 70 días. Y lo que más llama la atención es que en el mes de abril se reportaron 446 casos. Imaginémonos cómo estamos afectando de manera negativa a la sociedad en la cual nosotros nos desarrollamos, en la cual nosotros nos desenvolvemos. 95% de casos de violencia contra la familia son ocasionadas por nosotros los hombres. Y entiéndase que dentro de violencia contra la familia están incluidos violencia física, violencia económica, violencia hacia nuestros hijos. Realmente son datos bien preocupantes para nosotros los varones, que tenemos una entera responsabilidad sobre esto. Otro dato que podemos considerar y sobre lo cual podemos reflexionar es que en la gestión 2019, 9.135 siniestros sucedieron. Es decir, son 25 casos por día, 1 por hora, del caso de los que el 90% responden a conductores ebrios. La falta de una imagen paterna nos afecta a nosotros los varones de tal manera que somos los responsables de todo este tipo de situaciones que hemos estado mencionando en estos minutos. El 90% de conductores ebrios son los responsables de todos estos siniestros ocurridos en la gestión pasada. Es realmente alarmante esta situación y cómo la falta o la ausencia de un padre nos afecta de tal manera que reaccionamos de manera equivocada. Pero vamos a entrar a identificar cuáles son esas posibles causas de la ausencia de un padre. En la imagen ya nos muestra algo, nos muestra familias totalmente disfuncionales, donde el papá está por su lado y la mamá con sus niños tiene que lidiar con toda esa responsabilidad. Pero una de las causas que genera la ausencia de padre es por ejercer una paternidad totalmente abusiva. Y en este punto quiero mencionar de que muchas de las causas que nosotros en este momento ejercemos dentro de nuestro rol de paternidad son originadas por heridas que tenemos en nuestra vida. Heridas que aún no hemos sanado, no hemos curado. Una paternidad abusiva, donde el poder de autoridad que debería ser aplicada correctamente en la vida de nuestros hijos se torna en una agresión para ellos, generando esa ruptura en el lazo familiar, generando que yo ya esté ausente para la vida de mi hijo. Otra causa es el ejercer una paternidad negligente. Negligente porque no le doy la importancia necesaria al rol que tengo actualmente como padre. Porque no me interesa lo suficiente como para preocuparme por el bienestar de mis hijos. Entonces dejo que avance
de la mejor manera que ellos puedan, pero yo como papá me mantengo al margen. Esa es otra causa de la ausencia de padre. O la paternidad invisible, donde el papá físicamente está en la casa, pero no está. Donde el papá no ejerce ningún rol de padre. Es más, para los miembros de la familia, como dijimos, está, pero no se lo ve. Una paternidad ocasional, aquella que es ejercida cuando llega Navidad o aquella que es ejercida cuando es cumpleaños del niño. Solamente una llamada telefónica para felicitar al niño por su cumpleaños o una llamada telefónica para decirle te estoy enviando un regalo. O tal vez una paternidad ocasional que nace a raíz de una disolución matrimonial. Porque los días de visita, las entrevistas que pueda tener con su hijo o el tiempo que pueda pasar con su hijo, está regida bajo una sentencia dictada por un juez de familia. ¿Por qué? Porque el matrimonio fue anulado. Las diferencias que los padres tuvieron en ese momento que no fueron manejadas de la mejor manera, da lugar a esto, a la ruptura matrimonial. Entonces, puede ser es una causa para que el padre pueda visitar ocasionalmente a su hijo. Otra de las causas es una paternidad basada en la ignorancia. Papás que desconocemos cómo debemos ejercer el rol de padre en la vida de nuestros hijos. Y por miedo a equivocarme, prefiero alejarme. Por miedo a ejercer un rol de padre que desde mi punto de vista no es el correcto, voy por la opción más fácil, que es alejarme, sin considerar el efecto que eso va a causar en la vida de mi hijo. Otra causa de la ausencia del padre es el estar emocionalmente desconectado. Si el punto anterior, basado en el desconocimiento de cómo ser un padre en la vida de mi hijo, opto por alejarme, eso genera que emocionalmente no tenga ninguna conexión con ellos. Y eso podemos ver en muchas familias, a veces cuando escuchamos preguntas que el papá le hace, ¿cómo está mi hijo? Y la respuesta es totalmente cortante, bien, más o menos, ahí vamos. ¿Estás bien? Sí. No existe esa conexión emocional en la que podamos sentarnos, conversar, compartir, pasar tiempo, llorar con mi hijo, compartir, reír con él, jugar con él, porque la paternidad basada en la ignorancia generó esa distancia. No quiero meterme con la vida de mi hijo para no equivocarme. Entonces no tengo esa conexión emocional. Y otra causa también es ejercer una paternidad divorciada. Dijimos que en la paternidad ocasional se rompe la relación marital. Y esa relación muchas veces, la ruptura trae consecuencias dolorosas. Porque en ese momento, el esposo y la esposa están enfocados en cómo me deshago de esta persona que es muy tóxica para mi vida. O estoy pensando con qué bienes me voy a quedar. O están pensando cuánto es la manutención que me tiene que dar. ¿Cuánto voy a recibir por niño? Y están enfocados en ellos mismos sin pensar que los afectados son sus hijos. Y eso genera una paternidad divorciada, porque al final, a causa de lo que ellos han pasado en ese momento, mantienen distancia con los hijos a causa del divorcio. El divorcio es algo que ha estado afectando a la familia de todos los lugares del mundo. Desde el momento, hace un par de décadas atrás, cuando empezaron a autorizar el divorcio, esto vino en aumento. Quiero mostrarles a ustedes
estos datos que han sido recabados en un periodo de 6 años, donde nos indican que 362.120 matrimonios fueron inscritos en ese periodo. Esta es una información basada en el periodo de 2010 a 2016. Y que de esos 362.000 matrimonios, 80.991, 81.000 matrimonios registraron su divorcio. Estamos hablando de aproximadamente un 25%. Pero consideremos algo, solo 81.000 registraron su divorcio. Me pregunto, ¿cuántos de estos 362.000 matrimonios tuvieron una separación en ese tiempo? Dice que los matrimonios en un lapso de 4 años es donde más se da la ruptura matrimonial. ¿Cuántos han tenido separación física, pero no divorcio registrado? ¿Se dan cuenta cómo este flagelo del divorcio viene afectando a nuestras familias? Viene afectando la vida de ese niño, viene afectando la vida de mi hijo, que a raíz de esta situación está creciendo sin la imagen del padre. Está creciendo con la ausencia total del padre en su vida. Quiero que por favor vamos a ver un video en este momento y quiero que al mirarlo enfoquen todo lo que de ustedes a lo que menciona este joven. Como cuando tenía 5 años. Ya no puedo sentarme todas las noches a preguntarle a mi mamá, ¿cuándo va a venir papá? Ya no lo necesito. Nunca me enseñó cómo encestar el balón, pero aprendí, ¿no? Soy buen basquetbolista, ¿no es cierto? Tuve mi primera novia sin él, ¿cierto? Aprendí a conducir, a rasurarme y a luchar sin él. Pasé 14 años de cumpleaños sin él. Nunca me envió ni una maldita tarjeta sin el diablo. Hizo falta ni me hará. ¿Sabes una cosa, tío? Pasaré la universidad sin él. Tendré un gran trabajo. Me casaré con una linda chica. Tendré muchos niños y seré mucho mejor padre de lo que él fue. Y te aseguro que para eso no lo necesitaré porque no hay ni una maldita cosa que me pueda enseñar sobre el amor a los hijos. ¿Cómo es posible que no me quiera? Pienso que las imágenes que acabamos de ver o el video que acabamos de ver menciona una realidad, nos muestra una realidad de muchos jóvenes que hoy en día pueden estar haciéndose las mismas preguntas. ¿Dónde está mi papá? ¿O dónde estaba mi papá cuando yo iba a cumplir 14 años? ¿Dónde estaba mi papá el día de mis cumpleaños? ¿Dónde estaba mi papá cuando empezaba a aprender a conducir? Ya no soy el niño de 5 años que le pregunta a mi mamá, ¿y dónde está mi papá? Y la respuesta que ya va a venir. Ya soy un joven que tiene una idea clara de lo que está pasando. Y la reacción, ya no lo necesito. Pero ¿saben qué? En la parte en la que creo que tenemos que meditar un montón, meditar mucho y reconsiderarlos en nuestros hogares después, es la parte en la que él se hace la pregunta, no entiendo por qué no me amó mi papá. Este es un video que acabamos de ver que puede reflejar la vida de muchos de los que podemos estar hoy día presentes acá. Como les dije, la ausencia de padres es un tema que muy pocas veces se lo conversa, muy pocas veces se toca.
pero es una realidad en la vida de cada uno de nosotros, una realidad en la sociedad en la que nos desenvolvemos. Muchos pudimos haber crecido sin tener a nuestro padre al lado, y eso nos ha afectado bastante. Entonces podemos decir que el mayor problema de la sociedad es la falta de un padre. Iniciábamos esta conferencia mencionando los problemas globales que existen y qué situaciones difíciles tenemos los países en común. Pero el mayor problema de la sociedad es la falta de padre. La falta de ese líder en el núcleo de la sociedad que se llama familia y la que va a generar personas de bien para que lleven nuestros países hacia adelante. Hoy día están sintiendo la ausencia de su padre. Esa ausencia está generando un sinnúmero de consecuencias en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de esas consecuencias vamos a mencionar el abuso de las drogas y alcohol. Estuve revisando algunos datos y menciona que el año 2016 la Universidad Católica hizo una encuesta a todas las familias bolivianas. El resultado de esta encuesta que hizo la Universidad Católica dice que el 56% de las familias bolivianas consumen bebidas alcohólicas regularmente. El 56% de las familias bolivianas consumen bebidas alcohólicas regularmente. La misma gestión, el gobierno municipal hace una encuesta en cursos del nivel secundario, en colegios privados, en colegios fiscales y en colegios de convenio. Ellos hacen la encuesta a 100.000 estudiantes en un rango de edad de 14 a 17 años. El resultado de esa encuesta dice que el 70% de esos estudiantes consumen bebidas alcohólicas y algún tipo de droga. El 70% de 100.000 estudiantes en un rango de edad de 14 a 17 años consumen bebidas alcohólicas y algún tipo de droga. Y un dato más, consumen las drogas y el alcohol para huir de los problemas familiares. ¿Saben? Es bastante doloroso el conocer esta cifra y cómo la ausencia de padre puede estar generando este tipo de situación. Otra consecuencia es el abandono de las escuelas. Hay diferentes factores por el cual los niños, niñas abandonan los estudios. Problemas económicos, problemas porque los maestros y los padres no tienen una buena interacción, y mucho menos con el estudiante. Las distancias ubicadas de un colegio hacia su hogar. Pero ¿saben qué? Hay algo que se repite. Es el problema familiar. Dejan los estudios a causa del problema familiar que ellos viven todos los días en su hogar. Otra de las consecuencias que genera la ausencia de padre son los problemas de salud físico y emocional. Físico. Habíamos hablado que una de las causas para ausencia de padre es ejercer una paternidad abusiva. Estos niños crecen con temor al contacto que pueden tener con sus amigos y o compañeros de colegio. Cualquier contacto es una agresión para ellos. Tienen ese problema físico. Y en lo emocional, crecen totalmente indecisos, crecen con un problema de aceptación
no tienen ese sentido de pertenencia, crecen con temor. ¿Seré yo el culpable de lo que está pasando? Es otra de las consecuencias que se viven por la ausencia de un padre. Jóvenes que crecen teniendo como base la inseguridad. Niños que están en un proceso de crecimiento donde ellos, para cubrir esta inseguridad, tratan de darse una valía mayor frente a sus compañeros. Otra de las inseguridades que pueden ser manifestadas por estos niños es también la autocompasión o la autojustificación. Y lo que es crítico, digo, es que esas inseguridades, aún a nivel de personas adultas, está generando un liderazgo basado en esas inseguridades. Un liderazgo basado en esas inseguridades. Personas que tenemos ahí como referente, que tienen como base este tipo de inseguridades. Líderes que luchan por confiar y conectarse emocionalmente con las personas. Les cuesta conectarse con alguien. No son personas que pueden confiar. Sienten que no son lo suficientemente buenos. Personas que ejercen el rol del liderazgo hoy en día, que están constantemente buscando la aceptación de las otras personas para sentirse buenos. ¿O será que me siento bueno? No, no es lo suficiente. Entonces, constantemente ellos, por la inseguridad que tienen, están buscando sentirse mejor. O también ese liderazgo que, basado en la inseguridad de que todo lo que ellos dicen se tiene que hacer. Si alguien piensa de una manera diferente a lo que ellos están planteando, se ponen defensivos. Y más aún, si de alguna manera están criticando alguna situación que ellos están planteando, se pueden poner agresivamente defensivos. Es un liderazgo basado en inseguridades. Saben, hoy en nuestra sociedad podemos ver muchas personas, podemos tal vez identificar este tipo de acciones. Pero consideremos que esto solamente tiene un origen. Y ese origen es la ausencia de papá, es la ausencia de padre. Y somos cada uno de nosotros los responsables por dejar que esas heridas vayan afectando nuestra vida. Otra de las consecuencias que podemos mencionar por la ausencia de padre es el falso yo. El falso yo. Eso que mostramos hacia las demás personas, pero que en realidad no somos ninguno de nosotros. Esto tiene como origen por necesidades básicas que no fueron cubiertas en su momento. Por ejemplo, una necesidad básica que tuvo que haber sido cubierta en su momento es el sentido de pertenencia, es esa intimidad, es esa seguridad que nosotros debimos tener cuando éramos niños. Pero como fuimos carentes de esto, generó en nosotros una herida que se llama rechazo. Ese rechazo generó en nosotros otra necesidad de manera excesiva para cubrirla, que es la aceptación. O sea, necesito ser aceptado por las demás personas. Entonces, lo que los demás digan, eso es lo que soy. Soy lo que los otros piensan de mí. Ese es un falso concepto de sí mismo. Soy lo que los otros piensan de mí. Otro ejemplo que podemos utilizar en esto es una necesidad básica, es la capacidad, donde nosotros tenemos el soporte de nuestros padres, donde ellos nos están alentando, donde papá con el niño está jugando en los primeros años de su vida. Cuando de 6 a 11 años tiene que apoyarle físicamente para que corra y tome algunas decisiones, pero como no está presente en la vida de su hijo, entonces esa necesidad básica no es cubierta. Y la herida que causa a raíz de la ausencia
es la incapacidad, es sentirse fracasado, es estar dudando. Entonces, mi necesidad excesiva que es creada, yo necesito ser capaz. Tengo que mostrar a las demás personas que soy lo que hago. Un falso concepto de mi persona. Soy lo que hago. Las cosas suceden porque yo las quise. Las cosas funcionan de esta manera es porque yo puedo. Las cosas van a caminar hacia adelante es porque yo decido. Ese es un falso concepto mío que puedo mostrar por una necesidad básica no cubierta. La estima, el sentirme querido, el sentirme importante, el sentirme único, genera la herida de sentirme inferior, de tener una baja autoestima. Para cubrir eso, necesito sentirme valorado. Y muchas veces para sentirme valorado, muestro, o sea, soy lo que tengo. Para que las personas piensen, ah, qué buena persona, hay que valorarlo porque tiene bienes, tiene inmuebles, tiene vehículo, siempre anda bien vestido, tiene dinero. Ah, es valioso. Pero ¿saben qué? Ese es el resultado de algo que fue carente, de una necesidad básica que no fue cubierta en nuestras vidas. Ese es el falso yo, como consecuencia también de la ausencia de padre. Vamos a pasar al segundo punto, que es la herida paterna, revelada y sanada. Considerando de que el daño devastador lo hacen los padres. Y menciono esto no con la intención de calificar ni juzgar a nadie, simplemente con la intención de identificar el origen de las heridas que nosotros tenemos para poder tomar acciones diferentes en nuestra vida. Todos los que estamos acá, hoy cumplimos el rol de padres y madres, pero hace años atrás cumplíamos el rol de hijos e hijas. En ese momento, cuando cumplíamos el rol de hijos e hijas, es muy posible que muchas cosas de las que ya hemos estado conversando hayan pasado por nuestras vidas. Es muy posible que eso haya causado un efecto en nuestras vidas que hoy por hoy nos está haciendo actuar de una manera que no es la más correcta. El propósito de esta conferencia es poder identificar eso y poder sanar esa herida. El daño devastador lo hacen los padres. Las inseguridades causadas por heridas de mamá y de papá resultan en un comportamiento inapropiado para nosotros. Todo lo que las inseguridades que nuestros padres pudieron mostrar cuando estábamos nosotros en el proceso de formarnos como hijos, de aprender de los valores y principios que ellos podían impartir en nuestra vida, o de las carencias de ellos impartidas por nuestros padres, generan en nosotros un comportamiento inapropiado, que muchas veces lo damos por correcto, o crecemos con esa idea de que a lo malo hay que llamarle bueno, y lo bueno hay que cuestionarlo, porque no es tan aceptado. Mi comportamiento es el que define qué es lo que soy. ¿Saben? Es tan delicado esto porque de niños, si nosotros hemos estado acostumbrados a ver a nuestros padres con algún tipo de actitud totalmente negativa, crecemos tomando ese patrón como una referencia para nuestras vidas. Podemos ver esas relaciones sentimentales hoy en día, varón, mujer, pero que no llegan al punto del matrimonio y un hijo de por medio. El novio llega a la casa de la novia cuantas veces quiere, el momento que quiere, pasa los días que quiere y cuando quiere se va. Pregunto, esa situación que me está mostrando en este momento esa madre,
va a generar un comportamiento inapropiado que nosotros en el tiempo, o ese niño en el tiempo lo va a tomar como algo normal. Son patrones referentes que estamos poniendo en la vida de él. Si es varón, ese niño va a entender o va a tener un concepto de familia totalmente errado, pensando de que cuantas veces quiera puede ir donde la novia y no asumir la responsabilidad como tal. Si trasladamos ese ejemplo a una niña y vemos constantemente que dentro del seno familiar, la violencia familiar es parte de una actividad normal, el abuso físico ejercido por el padre con la madre, esa niña va a crecer con esa visión de familia. Y cuando llegue a una etapa en la que ya pueda estar enamorando con alguien, la falta de respeto ejercida por el novio va a ser considerado como un comportamiento normal. Entonces, nosotros debemos identificar ese tipo de actitudes, ese tipo de proceder para corregirlo. Pero como les dije hace unos minutos atrás, estamos acá para identificar eso y poder empezar a generar cambios. Las heridas e inseguridades de nuestros padres generan la falta de autoridad moral. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas adultas o papás tratando de impartir o corregir a su hijo, indicándole de que no es bueno mentir? No tienes que mentir, tienes que decir la verdad. Y de pronto recibe una llamada telefónica. ¿Y cuál es la acción que sigue? El papá le dice al hijo, decirle que no estoy. O el papá constantemente anda diciendo mentiras. O tomando las cosas que son malas por buenas. Y el hijo crece mirando eso. El hijo crece entendiendo de que una mentira de vez en cuando es bueno. No con una autoridad moral correcta, sino con una falsa autoridad moral, considerando lo que es bueno, lo que es malo, dije hace rato, en algo que es bueno. También genera la falta de identidad. Las heridas e inseguridades del padre generan en los hijos la falta de identidad. ¿Cuántas veces padres en un momento, por no saber ejercer una autoridad moral de la manera correcta, han dañado el corazón de su hijo al decirle, por tu culpa, no sos mi hijo, o decir cualquier otra palabra que caló tanto en el corazón de los hijos que generó esa confusión? Y ahora, ¿quién soy? ¿Es mi papá? ¿No es mi papá? ¿Pertenezco a esta familia? ¿Y saben qué? Crecen con ese dolor en el corazón. Generan falta de identidad. Genera la falta de seguridad emocional. Pregunto y digo, no hay una autoridad moral ejercida correctamente en la vida del niño. Genera la falta de identidad. No sabe quién es y si pertenece ahí. Entonces, el resultado que sigue es la falta de seguridad emocional porque es totalmente, no tiene esa cobertura. No siente ese amor de parte de sus progenitores. Y va a crecer con esa confusión. Afirmación es algo que tal vez no ha tenido en su vida. La palabra bien hecho, mi hijo, vamos adelante, usted puede, usted es muy inteligente, no importa, vamos adelante, mejoramos. Capaz nunca las ha escuchado. ¿Por qué? Porque el padre, basado en su experiencia como hijo,
ha ido acarreando este tipo de heridas e inseguridades que al final son transmitidas a su generación. Y saben que es muy posible que los que estamos acá hoy día estemos cometiendo la misma acción, que hayamos sentido esa falta de autoridad moral en nuestras casas, que han generado que tengamos la falta de identidad, una falta de seguridad emocional y una falta de afirmación, y capaz estamos repitiendo la historia. A veces las cosas que viven nuestros padres marcan su vida. Nosotros hoy día estamos conversando este tema y abriendo este ciclo de conferencias con la finalidad, como dije, de poder identificar esas causas, de poder identificar esas heridas y poder sanarlas. En este momento quiero que vamos a entrar a un tiempo de reflexión y quiero poner en pantalla unas cuantas preguntas que necesito que todos podamos leerlas bien, que podamos meditar en ellas. Vamos a darnos cierto tiempo, unos 2 minutos para responder cada pregunta. Y entiéndase de que esto es con la finalidad de que cada uno de nosotros pueda poner al descubierto cuál fue la causa de las heridas que aún nosotros mantenemos. ¿Para qué? Para poder corregir, como les dije. Las preguntas para reflexionar. Y entiendo que pueden ser preguntas que nos lleve a meditar de una manera tan profunda, pero que la finalidad, como le digo, es poder descubrir la causa del problema para poder corregirlo. ¿Qué hizo mi papá en casa? Primera pregunta. Si describiera la condición moral de mi papá, diría que él fue ¿saben? Mientras ustedes van pensando en la respuesta y van revisando un poco lo que les ha tocado vivir, si describiera la condición moral de mi papá, diría que él fue. Espero que entre los presentes existan respuestas como decir: mi papá fue un ejemplo de vida. Mi papá fue o es un referente a quien yo puedo seguir. Y realmente espero que existan esas respuestas. Pero también estoy seguro que podemos considerar respuestas como que él fue una historia que no quiero repetir, porque no me enseñaba nada bueno. O nunca vi a mi papá con una actitud moral correcta. Si pasamos a la segunda pregunta y decimos: la atmósfera que mi papá creó en casa fue... ¿Saben? Realmente espero que existan respuestas como que fue el mejor ambiente familiar en el cual pude vivir. ¿Sabe? Añoraba por llegar a mi casa para tener esa conexión con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos y pasar un lindo tiempo juntos en familia. Realmente espero que existan ese tipo de respuestas, pero la realidad nos muestra de que muchos hijos pueden decir: la atmósfera que mi papá creó en casa fue totalmente complicada. El ambiente era mejor cuando papá no estaba. O respuesta como que esperemos que papá no llegue para que estemos tranquilos. La relación de mi papá con mi mamá puede ser descrita como...
Les voy a dar un minuto para que puedan responder la pregunta y podamos seguir avanzando con el tema. Otra pregunta es: ¿la relación de mi papá con su hijo puede ser descrita como? ¿Cómo fue la relación de tu papá contigo? Sé que son preguntas bien profundas las que estamos realizando en este momento, pero como les dije, la intención es identificar el origen de las heridas que podemos estar cargando en este momento y tomar un paso de acción. Estas preguntas describen nuestro pasado, a cada uno de los que estamos hoy presentes acá. Vamos a pasar a otras preguntas que nos pueden ubicar en nuestro presente. Tenemos la sala. Que nos pueden ubicar en nuestro presente. Y estas preguntas, voy a pedir que por favor todos puedan anotarlas y todos en la intimidad de sus hogares puedan darle respuesta. ¿En qué otra área de su vida siente que su papá le ha fallado? ¿Qué ves en tu vida como consecuencia de esto? Si identificamos otras áreas en las cuales nuestros padres nos han fallado y eso está afectando nuestra vida actual y tal vez está golpeando nuestro seno familiar, ¿qué estamos haciendo para rectificar esta situación? ¿Qué estás haciendo para rectificar esto? Son pasos a seguir para pasar a la siguiente acción, que es la restauración. Para restaurar ese daño ocasionado en nuestras vidas. ¿Saben qué? Muchos niños, y tal vez muchos de nuestros hijos podrían decir: tengo un agujero en mi alma con la forma de mi papá, porque no estuvimos presentes en su vida. Es tiempo que revisemos esto para poder corregirlo. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es el siguiente paso? Restaurando el daño. ¿Saben qué? ¿Por qué hicimos esa pregunta? Para reconocer e identificar la causa. Reconocer el problema que nos está afectando hoy día. Ponerle nombre a esa situación. Tal vez decir: yo quería que mi papá me diga que me ama y nunca me dijo. Y eso es lo que hoy día está generando una herida en mi vida, que evita que yo pueda ser una persona abierta con mis hijos y totalmente espontáneo y totalmente afectivo con ellos, por la falta de la expresión de amor de parte de mi padre. ¿Saben qué? Reconozcamos el problema, anotémoslo, porque el paso, o el primer paso que debemos dar para darle solución a algo es identificar el problema. La segunda acción que tenemos que hacer es perdonar a la persona. El perdón no muestra debilidad del ser humano. Es más, dice que que ejercer perdón es liberar a un prisionero. Cuando te das cuenta que el prisionero sos vos. Perdonar es pagar el precio de algo y olvidarse de lo que pasó. Reconocimos el problema que causaba la herida en nuestras vidas, la identificamos y le pusimos nombre. El siguiente paso es perdonar. Y el siguiente paso, después del perdón, es entrar en una victoria eterna, interna. Ustedes pueden ver en la imagen de la diapositiva a ese hombre que está a los pies de la cruz. ¿Saben qué? Dejen que sea Dios guiando su vida.
reconozcamos el problema, pidamos perdón y dejemos que sea Dios guiando nuestras vidas. Esta etapa que viene por delante no es algo que vamos a cambiar de un día para otro. Vamos a tener bastantes caídas en el camino. Pero saben que por la gracia de Dios podemos llegar a perdonar a esa persona que en algún momento de nuestra vida nos causó herida. Dios nos aceptó a cada uno de nosotros con las falencias y errores cometidos. Él puso su vida y nos perdonó. Nosotros hagamos la misma acción con las personas que nos han afectado en algún momento. Perdonemos, dejemos de lado, olvidemos el pasado. Entremos en victoria interna, que por la gracia de Dios vamos a ser restaurados. Y el resultado va en beneficio de nuestra familia y de nuestros hijos. Ellos van a sentir el cambio. El padre ausente, que hasta el día de hoy nuestros hijos tuvieron en casa, deja de ser ausente. El padre que no se conectaba emocionalmente tiene que empezar a conectarse emocionalmente a raíz del cambio que está tomando hoy día. El padre ocasional empieza a ser un padre permanente. Entremos en victoria y por la gracia de Dios vamos a avanzar hacia adelante. En este momento quiero tomarme un minuto para poder orar por el tiempo que hemos pasado conversando sobre paternidad y el propósito, y prácticamente por las heridas que pudieron haber sido identificadas por cada uno de nosotros, para que podamos llegar a tener una sanidad interior, que eso solo es con la gracia de Dios. Señor, le damos muchas gracias en este momento porque podemos estar conversando este tema de la paternidad y el propósito. Y hoy día pudimos tocar puntos que son bien delicados, mostrando la condición del hombre, mostrando la responsabilidad que nosotros tenemos dentro de diferentes trastornos sociales que vienen a causa de la ausencia de padre. Sacando a la luz algunas heridas que pudieron ser causadas por esta ausencia. Sacando a la luz heridas por la falta de autoridad moral, por la falta de identidad, por la falta de afirmación que podemos tener en este momento, por la falta de seguridad emocional a raíz de la ausencia de nuestros padres. Queremos perdonar, queremos dejar de lado todas esas inseguridades, ese rencor que podamos tener, queremos perdonar y queremos avanzar hacia adelante, guiados de la mano de usted. Muchas gracias por este tiempo. Lo hacemos orando en su nombre. Amén. 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 Muchísimas gracias, Esteban, Lisette. Realmente un tiempo de reflexión, un tiempo para poder encontrarnos a nosotros mismos con el objetivo de poder seguir adelante, pero con un cambio radical en nuestra vida. Y la decisión es simplemente de uno. Antes de cerrar la sesión de Facebook y pasar a la etapa de preguntas, quisiera por favor invitarlos para que continúen esta conferencia, la segunda parte, el día de mañana por el mismo link de Zoom o por Facebook Live a las 7 de la noche. Pueden seguirnos en las redes sociales también y no se olviden mencionarnos cómo ustedes han podido enterarse de estas conferencias, ya que para nosotros es importante. Después de esta conferencia vienen 7 más que son parte del tercer ciclo que hemos denominado Juntos Podemos. Así que muchas gracias por su asistencia. A los que están en sala de Zoom les pedimos que no se desconecten. A los que nos siguen por Facebook Live, que tengan una muy buenas noches. Bien, Esteban, tenemos algunas preguntas en sala. Quisiera, por favor, cederte la palabra nuevamente. Voy a hacer mención a la primera pregunta que dice: ¿cómo se puede hacer para que el niño no afecte la ausencia de su padre? La pregunta, ¿cómo se puede hacer para que al niño no le afecte la ausencia de su padre? Sí.
por la pregunta estoy asumiendo de que el padre, no sé si está todavía acá en la ciudad o está ausente en otro lugar, pero creo que la definición de paternidad mencionaba que uno puede ejercerla no necesariamente cuando es un hijo biológico. La paternidad se asume en función de la responsabilidad que puede cubrir todas las áreas de ese niño. Si el padre hoy día ya no está con ellos, es importante buscar el apoyo con personas que sean totalmente confiables y que puedan ejercer una influencia positiva en la vida del niño. Si la persona que hace la pregunta asiste a alguna iglesia, es importante apoyarse en sus pastores, en sus ancianos, en personas que puedan ayudarle en familias mentoras que puedan ayudarle para guiar de la manera correcta a ese niño. Gracias, Esteban. La siguiente pregunta dice, ¿cómo sobrellevar la ausencia de un padre por motivo de fallecimiento? La respuesta guarda relación con la anterior pregunta, ¿no? Porque es importante apoyarse en, como les decía, en personas que puedan guiar la vida de nosotros para evitar el dolor de la ausencia de un padre. El tener un mentor, alguien que pueda guiarnos para encarar esta situación es demasiado importante. El día de mañana vamos a estar conversando un poco más sobre este punto para poder aclarar un poco más o despejar esta duda. La siguiente pregunta, ¿perdonar es olvidar? Lo común que hacemos hoy en día es pedir disculpas. Y estoy convencido de que cuando uno pide disculpas es porque la posibilidad de volver a repetir el error está presente. Cuando uno perdona, que es una de las palabras más difíciles para nosotros como seres humanos decirla, es porque estoy dispuesto a olvidar. El perdón olvida. La siguiente pregunta. Sí, Lisette. Adelante, Lisette. Perdón, contestando un poquito a la pregunta anterior, también quiero acotar a lo que dijo Romer o Esteban. Muchas veces escuchamos la frase que dice, o que han dicho los hijos, ¿no? Ha sido padre y madre para mí. Mi mamá ha sido padre y madre. Si nosotros analizamos esta frase y creemos que la mujer está cumpliendo un rol de padre y madre, entonces, bíblicamente, si vamos a la palabra de Dios, nosotros podríamos decir, Dios se equivocó, porque Dios hizo un diseño para la mujer y un diseño para el varón, un diseño como madre y un diseño como padre. Entonces, definitivamente, cuando hay la ausencia de padre, ya sea porque falleció, porque los abandonó o cualquiera sea el motivo por el que no haya el papá presente físicamente o emocionalmente, hay que buscar la ayuda, como decía Esteban, de mentores, ¿no? Y esos mentores pueden ser personas de mucha confianza. Es importante saber identificar y buscar mentores para nuestros hijos, ¿no? Porque tampoco nosotros nos podemos aferrar a quien sea y dejar la responsabilidad de que esta persona influya en la vida, en el corazón de nuestros hijos. Entonces, ese tema, por ejemplo, se va a ver el día de mañana en la segunda conferencia y va a ser muy enriquecedor, ¿no? Porque esto no se trata solamente de papás o mamás que ya tienen, o sea, de una pareja. Muchas personas se van a encontrar en la posición de que soy madre soltera o estoy divorciada o soy viuda. Entonces, ¿qué pasa, no? O sea, ahí está lo que mencionaba Esteban de que hay que buscar mentores. Gracias, Lisette. La siguiente pregunta dice, ¿cómo hacemos cuando los papás adultos continúan el maltrato y no podemos dejarlos porque son viejitos? Habíamos hablado en una de las últimas diapositivas que mostramos que el reconocer la causa de esas heridas
Y el perdonar es parte del cambio. Dice que si son adultos y continúan el maltrato, ¿saben qué? Nosotros por la gracia de Dios tenemos que perdonar a nuestros padres y no repetir los errores que tal vez ellos pudieron haber cometido. Porque nosotros estamos con la visión de generar cambio para la vida de nuestros hijos. Pero estoy convencido de que el perdón, el reconocer y el perdonar es el paso para generar una restauración en nuestra vida. La siguiente pregunta dice, ¿cómo batallar con un padre que apoya económicamente y no emocionalmente? La ayuda que podamos buscar es muy importante para que nuestros hijos reciban una influencia positiva en su vida. Sé que el tema de la economía puede ser algo determinante en las familias, pero estamos hablando de la vida de nuestros hijos. Y si lamentablemente el padre biológico no es un referente para la vida de nuestros hijos, existen otras personas que podrían ayudarle. Conocemos personas que, por ejemplo, sus entrenadores han asumido el rol de padre y los niños los ven como papá, porque ellos han llegado a cubrir la falta que ellos tenían por la ausencia de su padre. Pero buscar ayuda, buscar lo que mencionábamos, alguien que los mentoree. Si van a una iglesia, el apoyo de sus pastores y miembros y familias de la iglesia es demasiado importante para poder ayudar a esta familia. La última pregunta, ¿el perdonar más que relacionada a la palabra olvidar podría estar relacionada con la palabra aceptar? Si vamos a la figura de Dios para nuestras vidas, Él nos perdona. Y la palabra menciona que Él no se acuerda de los pecados que nosotros hayamos cometido. Yo me mantengo ahí en la línea al decir que perdonar es olvidar. Porque si mantengo eso en mi vida, es muy posible que mañana vuelva a salir y la herida no haya sido sanada. Y voy a estar continuamente tal vez reprochándome y eventualmente volviendo a echar la culpa a alguien. Y la intención de esto no es eso. La intención de esto, o el objetivo de esta conferencia, es poder identificar esas heridas, perdonar a las personas que las causaron y seguir hacia adelante, porque tenemos a nuestros hijos que necesitan vivir una vida diferente. Hay más preguntas, Esteban, y voy a dar curso por la importancia. ¿Cómo puedo hacer para que mi hijo tenga una buena relación con mi esposo, su padrastro? Ahí creo que quién es la persona indicada para generar esa acción positiva. En este caso es la persona que asumió el rol de líder de la familia, o el esposo de la señora, el padrastro de este niño. Porque no es responsabilidad del niño el generar una buena relación con él. Es más, esto debería ser bien intencional de parte de él, al tener una relación marital con la señora que ya tiene a su niño, debería ser bien intencional el trabajar en la vida de ese niño y generar ese afecto. Entonces, no es responsabilidad del niño llevarse bien con el padrastro, es responsabilidad de él, de generar esa conexión. Tal vez el niño está afectado por la ausencia del papá, o no tiene ese referente en su vida, pero él puede llegar a ejercer de manera positiva ese rol de padre. Marité, la otra cosa que yo puedo adicionar a lo que está diciendo Esteban es de que como mamá, como esposa, la madre de familia, en este caso, tiene que propiciar también los ambientes, ¿no? Tiene que cumplir el rol que le corresponde a ella. Y de esa manera también el esposo se va a sentir motivado a poder cumplir el rol que tendría que, o sea, que asumo yo que él ha tenido que
que asumir el momento que se ha casado con la señora, ¿no? ¿Cómo va a ser eso ella? Va a ser afirmándolo, honrándolo, promoviendo ambiente sano en la casa, que dé, como decía Esteban, que dé gusto llegar a la casa, que el esposo quiera, anhele llegar a su casa, ¿no? Entonces son cosas que la esposa o la madre también tiene que trabajar, ¿no? No es solamente el papá, sino la esposa, dar ese apoyo para que ese ambiente que se genere en la casa sea un ambiente de paz, sea un ambiente de armonía, donde todos realmente queramos poner nuestro granito de arena para edificar ese hogar, pues, ¿no? Gracias, Lisette. La siguiente pregunta, ¿cómo puedo hacer para tratar la rebeldía de mi hija por la separación con su padre, ya que ella prefiere estar con su papá que conmigo, que soy su madre, aún siendo su padre el causante de la destrucción de nuestro hogar, y él no dice nada, no le aconseja, solo piensa en darle dinero y dice, ya está haciendo bien, estará haciendo bien? Pienso que uno debería sentarse un momento, tomarse unos minutos en el día y revisar qué es lo que uno está haciendo. En este caso, la mamá que hace la pregunta de cómo tratar la rebeldía de su hija por la separación de su padre, debería analizar lo que ella está haciendo en su hogar y qué acciones está tomando para acercar a su hija hacia ella. Tal vez la manera de proceder actualmente no es la más correcta, que en vez de acercarla la está ahuyentando. Hay momentos en que los padres con los hijos tenemos que tener esos tiempos de intimidad, esos tiempos donde tenemos que sentarnos y conversar con ellos, mostrarnos que somos seres humanos, que podemos equivocarnos y conversarlo. Porque como padres muchas veces cometemos errores. Y si tenemos ese tiempo de intimidad y podemos pedir perdón por alguna X situación que hayamos cometido, puede ser el abrir la puerta para que nuestro hijo o hija también se abra con nosotros, y puede ser el inicio de una buena relación entre padre e hijo o madre e hija. A veces como padre tratamos de forzar la situación, pero sin asumir nuestra responsabilidad. Y creo que esa no es la actitud correcta. Hay otra pregunta, bueno, en realidad hay tres más. ¿Qué hacer cuando un padre llega a maltratar a su esposa psicológicamente y los hijos están escuchando? Eso, digo, es bien lamentable, pero creo que la acción a seguir sería buscar ayuda y tratar de cortar ese tipo de acciones, pero de raíz. Lo que decíamos hace rato, estamos poniendo referentes en la vida de nuestros hijos. Como padre, no sé si quiero que mañana mi hija tenga como referencia que el maltrato familiar es parte de una vida matrimonial. No sé si quiero que, como padre, que mi hijo tenga como referencia de que el papá puede ir a la casa de la novia cuantas veces quiera y no asumir la responsabilidad del matrimonio. Creo que como padre, en este momento estamos llamados a cortar esas situaciones de raíz. Si es necesario buscar una ayuda profesional, hay que hacerlo. Pero tenemos que cortar, no podemos dejar esos patrones en la vida de nuestros hijos para que la historia se repita mañana. Lo que queremos es cuidar la vida de nuestros hijos, que ellos puedan escribir una historia diferente mañana con sus hijos, que ellos puedan ser de una influencia positiva para sus hijos mañana. Gracias, Esteban. ¿Cómo debe ser la relación entre los padres separados para que no le afecte al niño? Pienso que esa palabra, que no le afecte al niño, es muy difícil, porque desde ya el niño está afectado.
Decíamos hace rato que se ejerce la paternidad ocasional muchas veces por este tipo de situación. Cuando lo que yo pienso, y de manera muy egoísta, mi bienestar está a costa del bienestar de mi hijo. No estoy considerando lo que le puede pasar. Entonces difícilmente vamos a dejar de afectar la vida de nuestro hijo. Esa es, creo que debemos tener el cuidado antes de proceder a cierto tipo de acciones en nuestra vida. Deberíamos medir el impacto que nuestras acciones van a causar en la vida de nuestros hijos. Y en base a ello, tomar decisiones y o acciones que puedan llevarnos a corregir nuestra situación familiar. Si como esposo y esposa tenemos dificultades, creo que el bien mayor entre nosotros es la vida de nuestros hijos. Y deberíamos pensar en el bien mayor, que son nuestros hijos, y dejar de lado las posiciones egoístas que podamos tener, si no queremos afectar a nuestros hijos. Esta pregunta es muy importante, Esteban. ¿Un niño de 1 a 2 años puede ser afectado por nuestros errores como padres? ¿O a partir de qué edad los niños asimilan los aciertos y o errores de los papás? Sí puede ser afectado. ¿Qué es lo que pasa cuando nace un bebé? Si nos ponemos a ver un poquito más detalle, cuando nace el bebé, ¿qué es lo que hacen los médicos? ¿Lo ponen dónde? No lo llevan a la cuna directamente, lo ponen en el seno materno. ¿Para qué? Para que exista esa conexión entre el recién nacido con su madre. Para que exista esa conexión entre el recién nacido también con el papá. Habíamos mencionado en algunas diapositivas que una de las necesidades básicas que a veces no es cubierta es eso, es el tema de la seguridad. Y eso es porque tal vez de niño ha sido alguien que no ha sido aceptado por la mamá y no ha tenido ese vínculo. Entonces sí puede ser afectado cuando son pequeños entre 1 y 2 años, como preguntaban. Marité, desde los 0 hasta los 6 años, la mayor influencia que recibe el niño es de parte de la madre. Entonces el impacto materno es determinante en este tiempo, ¿no? Y el padre, por ejemplo, ejerce impacto desde los 7 años, bueno, desde los 6 años, digamos, hasta los 11, donde él va a afirmar, va a dar identidad y ese otro tipo de cosas que mañana ustedes lo van a ver en la segunda conferencia, ¿no? Pero sí es lo que decía Esteban, sí afecta, ¿no? Y la última pregunta, gracias Lisette, la última pregunta. Cuando existe un divorcio, las madres nos quedamos con los hijos y tenemos la responsabilidad de cuidarlos y poner reglas y límites, y los padres por horas que las ven y todo dicen que sí, y las madres somos las malas. Creo que más que todo es un comentario, pero me gustaría saber si Esteban o Lisette quieren aconsejar algo al respecto. Viene guardando relación con las primeras preguntas, ¿no? Lamentablemente lo hemos revisado que el flagelo del divorcio está afectando considerablemente a todas las familias. No estamos midiendo el impacto en la vida de nuestros hijos a través de esta acción que tomamos. Y lo que hemos aconsejado y vemos por conveniente hacer siempre es buscar una ayuda. La falta del papá por el divorcio nos muestra a nosotros la necesidad de contar con la ayuda de alguien que pueda influenciar positivamente a sus hijos. Y no creo que como decían, que las mamás son las malas. Creo que al final esa es una instrucción que se pone en el acta de divorcio, pero como dije hace unos minutos, a raíz de acciones y posiciones que nosotros decidimos tener como adultos que somos, sin medir las consecuencias y la manera que va a afectar eso en la vida de nuestros hijos. Pero la ayuda es importante. El referente de alguien positivo en la vida de nuestros hijos es importante.
Muchísimas gracias, Esteban, y muchísimas gracias también a cada uno de los participantes por las preguntas, por su presencia. El día de mañana nuevamente por el mismo link, les rogamos por favor ingresar minutos antes de las 19 para que podamos estar realmente tomando toda la atención necesaria para la segunda parte de esta conferencia. ¿Hay algo más que quieran agregar, Lisette y Esteban? Solamente agradecer la presencia de todos esta noche. Y bueno, esperamos que todo lo que hemos conversado hoy día pues pueda ayudarnos a entender de que el proceso del cambio inicia con reconocer algo, perdonar, y empezamos la restauración de nuestras vidas para ser de influencia positiva para nuestros hijos. Es lo que necesitamos hacer. Muchas gracias nuevamente. Entonces, el día de mañana a las 10, estaremos abriendo sala 18:45 para que ustedes puedan ir ingresando. Y si todavía tienen opción de enviar el link, la invitación a otras parejas, a otros matrimonios, a otros papás, a otras mamás que ustedes sienten en el corazón que necesitan recibir este mensaje, los invitamos cordialmente para que lo puedan hacer o que puedan contactarse con nosotros en las líneas que tenemos nosotros de presentación, si me permiten. Vamos a mandarles en el chat los teléfonos de contacto para que si tienen más consultas o quieren directamente tener contacto con Lisette y con Esteban, entonces nos lo hagan saber o puedan directamente llamarlos. Que tengan una buena noche. Esteban, Lisette, nos vemos mañana. Gracias por su presencia. Hasta luego.